Buenas tardes, América Latina. Muchísimas gracias, Oscar, por saludar aquí a nuestros invitados. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Erika y trabajo en Glencore Technology. Para quienes no nos conocen, Glencore Technology diseña y fabrica tecnología para el procesamiento de minerales, lixiviación, fundición y refinación de minerales que ofrecen mejoras en el diagrama de flujo para el mundo actual. Estas tecnologías incluyen IsaMill, celdas Jamieson, proceso Albion, IsaSmelt, IsaKit, HyperSpark, Zipatank, entre otras. Bienvenidos a nuestra clase magistral Ingeniería de Baño Fundido, donde se hablará de cómo mejorar las recuperaciones y la utilización mientras aumenta su ventana operativa. Los invitamos a que nos escriban sus preguntas durante la presentación usando la sección de preguntas que aparece en la parte inferior de su pantalla, ya que serán contestadas en la sección de preguntas y respuestas al final de la presentación. Si no hubo tiempo de responder a su pregunta durante el webinar, les enviaremos la respuesta por correo electrónico. Este webinar será grabado, así que si no puede verlo completo, podrá acceder a él más tarde. Nuestro presentador de hoy es Oscar Mendoza. Oscar es actualmente metalurgista senior en Glencore Technology. Ha trabajado en diversos roles en áreas de tecnología, proyectos y mejora continua en las fundiciones Alto Norte en Chile y Mount Isa Mines en Australia. Está especializado en el negocio de fundiciones, condujo estudios de gran escala de viabilidad de operaciones metalúrgicas. Además, posee una robusta experiencia en la mejora aplicada a tecnologías de reactor Noranda y IsaSmelt, entre otras. Bueno, también nos acompañan en el panel el doctor Stanko Nikolic, Ben Hogg, Cristian Pastén y Alejandro Lira, quienes nos van a apoyar respondiendo sus preguntas. Ahora le cedo el micrófono a Oscar. Disfruten el webinar. Muchas gracias, Erika. Bueno, como les comentaba, Erika, nosotros somos Glencore Tecnología, un departamento de una filial de una compañía un tanto más grande que nos llamamos Glencore. Glencore es una de las mayores empresas de recursos naturales diversificados a nivel mundial. Los productos que producimos y comercializamos juegan un papel esencial en la vida moderna, desde el cobre, cobalto, níquel, que impulsa la revolución de los vehículos electrónicos, hasta productos energéticos que ayudan a mantener las luces encendidas y lo que nos conecta de la vida tal como la conocemos. Nuestros valores son la seguridad, integridad, responsabilidad, la apertura, simplicidad y el pensamiento empresarial. Esto nada más para un contexto. Como Glencore Tecnología, nosotros también tenemos una gran cantidad de instalaciones en el mundo, más de 500 instalaciones en los 5 continentes, y con más de 40 años en el mercado. Somos miembros de 27 asociaciones y grandes con clientes, y tenemos más de 185 artículos técnicos publicados. El día de hoy vamos a hablar respecto a la metalurgia del baño fundido. Tal como les dijo Erika, una de nuestras tecnologías es el IsaSmelt, y este horno, en conjunto con el IsaConvert, tienen ya 25 instalaciones en el mundo hace más de 37 años. Tenemos alrededor de 51 documentos técnicos y procesa más de 7 diferentes minerales. Lo que pueden ver aquí a mano izquierda es el feed floor, que le llamamos, que es el piso de alimentación, en donde tenemos un chute. Como pueden ver ahí, la correa llega al concentrado húmedo. Esto que está acá es la mezcla de concentrado y voy a poner mi puntero láser. Es la mezcla de concentrado y fundentes, como sílice, también la carga fría, todo se mezcla previamente y llega con una correa que cae de manera gravitacional al horno. El horno, acá tenemos una pequeña animación al lado derecho, en donde pueden ver que es un cilindro vertical,
en donde la correa de alimentación está por la parte superior, que es lo que vemos ahí a mano izquierda, que cae por este chute, el concentrado cae, toca el baño, y a la mano derecha, esto que se está moviendo ahí, es nuestra lanza. Esta lanza lo que hace es inyectar el aire y el oxígeno industrial más algún combustible de ser necesario directamente en el baño. Como ven acá, en este dibujito, la lanza está aquí en el centro, entra por el puerto de la lanza y llega al medio del baño generando una agitación muy alta. Y esta agitación lo que hace es que literalmente revuelve todo el concentrado que viene llegando, el aire y el oxígeno lo hacen reaccionar en el baño, generando la mata y la escoria. Este horno es un tanto particular porque tiene una sangría única, por lo tanto nosotros llenamos el horno, digamos 20 minutos, después se abre la sangría, sale todo el metal blanco o la mata de 60% regularmente, y después sale la escoria, para en un horno posterior hacer una separación gravitacional como un horno eléctrico o un horno de retención. Hablando de esto que está acá, que es el baño, es lo que nos convoca hoy día para hablar un poco a lo que es la metalurgia del baño fundido y por qué es importante. La ingeniería de baño fundido nos da la capacidad de predecir y controlar de forma precisa y repetida lo que sucederá en el baño bajo diversas condiciones de operación. Lo que ven aquí en mano izquierda es una foto de la sangría del Ice Smelt, en donde hay un operador acá con una barra, seguramente está tomando la muestra en ese momento, que tenemos aquí el baño corriendo, eso brillante que se ve ahí, el metal fundido corre. Es importante porque cuando la ventana de funcionamiento del horno está a punto de cambiar. ¿A qué le llamamos la ventana de funcionamiento? Es al rango operativo de algún parámetro en particular. Por ejemplo, cuando cambia la alimentación, vale decir, la mina que está conectada a la fundición tiene un cambio en su mineral y hace que el concentrado cambie dramáticamente, o para las fundiciones que compran minerales o concentrado externo, tenemos un concentrado nuevo que va a hacer que cambie la ventana operativa. Y u otra razón es una nueva restricción en la planta. Por ejemplo, una restricción del tipo medioambiental, o bien que tenemos una reacción agua arriba o abajo, lo cual nos obliga a cambiar el grado de la mata para mantener la continuidad de operación. Y aquí vamos a ver cómo ocurre normalmente un cambio en esta ventana operativa. Aparte de este par de ejemplos que le di, normalmente parte por una solicitud gerencial en donde hay dos preguntas típicas acá. ¿Podemos procesar este nuevo concentrado? ¿O podemos operar el horno para ayudar con, y puse acá, inserte aquí el problema porque acá puede ser cualquier cosa. El problema típico es, ¿podemos operar el horno diferente para ayudar con, por ejemplo, una falta de un convertidor? ¿Podemos incrementar el grado de la mata o del eje para que convertidores hagan menos trabajo? O en el otro sentido es, por ejemplo, tenemos un problema en el refractario del horno, podemos operar el horno diferente para disminuir la temperatura de operación y de este modo no dañar el ladrillo o aguantar hasta que podamos detener el horno. Otra pregunta típica puede ser asociada al sistema de manejo de gases. ¿Podemos operar el horno diferente para minimizar la generación de gases, producto que tenemos un precipitado electrostático menos, por ejemplo, o tenemos un ventilador que hay que sacar del servicio para poder limpiar sin perder capacidad? Otra pregunta es, ¿cuánto de este nuevo concentrado podemos tratar? Siguiendo la primera línea, la pregunta es, ok, tenemos un concentrado nuevo, hay una mina que está partiendo, que se proyecta a partir, que tiene, no sé, voy a decir una locura, alto nivel de aluminio, o bien tiene un 49% cobre. ¿Podemos procesar este concentrado? Ahora, ¿cuánto podemos procesar? Ahora, en la otra línea, volviendo con el ejemplo de un problema en convertidores, que es lo más
común. Tenemos un convertidor menos, producto de una falla en un soplador o una filtración, lo que sea. Queremos aumentar el grado de la mata de 60% a 65%, o se están operando un seteo o un oranda de 72 a 74, 75. ¿Cuánto más podemos llevar a este cambio de mata? ¿Podemos mantener esta operación por, no lo sé, por un mes con alto nivel de mata? ¿Cuáles son los impactos en la escoria? ¿Vamos a perder mucho cobre? ¿O vamos a aumentar eh, el, el desgaste de alguna pieza, etcétera? Y ahora, si la respuesta es negativa, es no podemos usar este concentrado, voy a decir porque tiene un alto nivel de uranio. La respuesta lógica es dime por qué no podemos usar este concentrado. Y, o bien, si estamos operando en una condición normal y el gerente nos pide mantener esta condición por 3 meses, ¿por qué no podemos operar en esta condición por el tiempo que queremos? ¿O por qué no podemos llegar, voy a decir una locura, por qué no podemos llegar a una mata de 80% cobre? ¿Ya? Y las respuestas típicas son revisar algunos datos históricos de la planta y nunca hemos operado en esta condición. Eh, Hace sentido, pero me gustaría hacer algunos ensayos de laboratorio para revisar X, Y o Z. Revisar algunos papers o literatura existente y no se puede llegar a una mata de 80%, por ejemplo. El máximo quizás está en 76%. Otra respuesta típica es nuestro procedimiento dice que debemos operar en cierto punto. O, por último, es hagamos una prueba. Hagámoslo, pero de a poco y en condiciones controladas. Ahora, ¿cuáles son las preocupaciones que vienen de estas preguntas? Es que normalmente estamos extrapolando. Si revisamos datos de la planta y la planta no ha operado en esas condiciones, podemos tratar de extrapolar y decir, bueno, si siempre hemos operado entre X y Y, quizás podamos ir a Z. Si quiero hacer ensayos de laboratorio para revisar X, Y, Z, hay algunos lugares en el mundo donde hay plantas piloto. Nosotros, por ejemplo, tenemos acceso a una planta piloto que está aquí en Melbourne, pero, y podemos traer un concentrado nuevo, fundirlo, bajar las condiciones y decirte cómo se va a comportar el horno. Pero es lento, es caro y es difícil. Algunas veces la revisión de la literatura puede ser irrelevante o simplista, porque está hecho bajo condiciones muy específicas y también lleva un ejercicio de extrapolar. ¿Ya? Normalmente los procedimientos tienen reglas inelásticas, cuando uno dice, es que el procedimiento dice esto, son límites que alguien fijó muchos años atrás, con ciertas razones y ciertos objetivos, o bien una regla al ojo. Y las pruebas que son riesgosas, reactivas y a veces pueden llevar a una solución subóptima. Para ser honesto, en mi experiencia, estas son normalmente las 5 respuestas. A veces uno tiene un poquito de cada una, ¿ya? Aunque las marcadas en negras son un poco más difíciles de defender, como por ejemplo esperar si quieren procesar un concentrado nuevo y vamos a hacer una campaña de muestreo de un año, o vamos a tardarnos 6 meses con una universidad para que nos entregue esto, va a ser muy lento. Pero normalmente uno tiene acceso a revisar datos de la planta, algo de literatura, un paper, una publicación científica, y vamos por una prueba, cuando todo se ve bien en esos dos aspectos. Es riesgoso, sí, es común también, y es reactivo porque lo que uno hace durante la prueba es tratar de detectar algún comportamiento anormal para dar un paso atrás, o bien tratar de empujar un poquito más si es que no ocurre un comportamiento normal para optimizar, pero normalmente uno no llega a un óptimo por esta metodología. Entonces, ¿qué puede resultar de esto? Puede resultar que procesemos un concentrado nuevo, cambiemos la ventana operativa del horno, o que tengamos un problema en el camino. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a ir al siguiente? La pregunta es, ¿son estos enfoques confiables para predecir lo que sucederá? Aquí nada más les pusimos un video de uno de nuestros hornos con un sistema de granulación de escoria.
o si no me equivoco, esto es Mata, en donde podemos ver la canala saliendo del IceSmelt, yendo con la mata directamente al agua. Aquí generamos un metal granulado. Volviendo al tema anterior, el resultado puede generar que se requieran adaptaciones o cambios significativos o continuos después de mover la ventana operativa. Normalmente uno hace una prueba, llega a un punto y después que se siente cómodo de ese punto de operación, empieza progresivamente a avanzar, o bien llega a un punto y después de que algo empieza a ocurrir en el largo plazo, por ejemplo, empezamos a presionar una zona de manejo gases, nos damos cuenta que cambió la distribución de un elemento menor como el zinc o el plomo, y vamos a los riesgos posteriores. A veces uno, después del tiempo, se da cuenta que comienza a tener riesgos de seguridad, porque una parte de esas acreciones requiere que alguien vaya y limpie más regularmente esto, o bien empezamos a tener problemas de producción, típicos de tener restringida la capacidad operativa o la velocidad de operación de alimentación de ciertas toneladas por hora a un milímetro menor, porque empezamos a generar algo por este cambio que hicimos, o también en el largo plazo nos damos cuenta que el balance metalúrgico nos muestra que hay un cambio en la recuperación. La nueva ventana operativa a veces no se entiende correctamente y puede tener también una operación subóptima. A veces ocurre de que nada malo pasa, estamos todos felices, y la pregunta lógica es, ¿estamos optimizando o tenemos una restricción innecesaria? Y la pregunta lógica acá es cómo poder mitigar estos riesgos. Voy a mostrarles acá el enfoque tradicional de cambios de ventana operativa, que es lo que nosotros hacíamos muchos años atrás, que es realizar algunas comprobaciones superficiales, como les comenté, del nuevo material. Se revisa el material nuevo, se revisa el dato histórico, literatura, por ahí algún ensayo, si es que tenemos suerte, y tiempo. Después, compramos este nuevo material, este es un ejemplo, por ejemplo, de un concentrado nuevo, en donde compramos este material y empezamos a tratarlo rápido, lento, a una velocidad mínima, etc. Después de eso recopilamos algunos datos lo antes posible, ¿ya? Vale decir, pusimos un concentrado nuevo que tenía un alto nivel de, voy a decir, bismuto. Sabemos que el bismuto se da al sistema de manejo gases, vamos a empezar de a poco, con, no sé, un 2% en la mezcla, y después vamos a ver un 5 y un 10. Después que eso ocurre, empezamos a hacer este procesamiento, por ejemplo, durante una semana y media, y empezamos a recopilar datos. Tratamos de tomar muestra de polvo, los gases, revisamos la temperatura del horno si cambió, la temperatura del gas si cambió, vemos si hay un cambio en la calidad del ánodo, etc. Y después de eso, sacamos algunas conclusiones, probablemente subóptimas. Por ejemplo, podemos procesar este material, hicimos una prueba del 2, 5 y 10%, pero nos dimos cuenta que al 10% el nivel de bismuto en el ánodo era demasiado alto. Entonces creemos que debemos quedarnos en un 5%. A eso nos referimos con subóptimo, porque sabemos que en 5 hubo bien, en 10 hubo un problema, pero la pregunta es ¿por qué no 6 o 7 o 9? ¿O qué más estaba pasando en el resto de la mezcla? En el otro 95% probablemente nos terciamos o nos encontramos con un batch de alto bismuto del concentrado regular, que no se ve alto porque es el 90% concentrado, entonces quizás 10 ppm no se notan, pero 10 ppm por 90% o 95% concentrado son significativos. Después de eso sacamos estas conclusiones y recuperamos, encontramos suficientes para poder encontrar y evaluar el impacto de esta nueva alimentación. ¿Qué ocurre a veces? Es que a veces uno dice, no se puede. Algo falló. No se puede ni 2, ni 5, ni 10% en el ejemplo que les comentaba. ¿Qué hay que hacer? Volvamos a revisar y veamos si podemos hacer el ciclo nuevamente. Ahora la pregunta aquí es, ¿cómo podemos mejorar este enfoque? El objetivo es tener la capacidad de realizar una evaluación precisa y optimización de los cambios propuestos del baño antes de que esto ocurra. Genial, pero ¿cómo hacemos esto? Tener bases de datos personalizadas y o verificadas
relevantes para la operación del horno. Como hablábamos antes de la reunión, como para un Oranda, un Flash, lo que sea. Esto que estoy conversando es aplicable para todas las tecnologías. Van a ver acá atrás mío, a este lado, el logo de ISASMEL, pero nosotros trabajamos internamente en Glencore con tecnologías que no necesariamente son ISASMEL y aplica perfectamente y ajusta muy bien. Tener un software, una herramienta simple y que es fácilmente integrado para utilizar estas bases de datos. ¿Qué más podemos hacer? Tener metalurgistas competentes y capacitados para usar el software o herramienta y comprender su potencial y sus límites. Acá tenemos un ejemplo de esta herramienta, que es la que nosotros ocupamos acá. Como pueden ver acá, es un Excel, en donde tenemos la composición de concentrado, que sea un tanto pequeño, créanme, y las columnas verdes son todos los concentrados diferentes que podemos tener en la mezcla. Con este concentrado, llegamos a una mezcla promedio de concentrado, y esto, a través de un software que linkeamos a Excel, nos entrega, por ejemplo, la viscosidad. Y acá tenemos un ejemplo de la viscosidad en una condición operativa de temperatura, está acá abajo, con diferentes razones sílice-fierro, o fierro-sílice, como se conoce también regularmente. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, algunos comportamientos interesantes. En este ejemplo, podemos ver que la línea celeste claro con guiones, que está acá, tiene una viscosidad más alta, ¿no?, que la razón fierro-sílice que le sigue, que es de 0.65 a 0.8, perdón, la razón sílice-fierro, que sale en la viscosidad de 0.8 pascal segundo a menores a 0.6 pascal segundo en este incremento. Vale decir, en esta dirección, una razón fierro-sílice más alta, perdón, sílice-fierro más alta, que significa más sílice, incrementa la viscosidad. A medida que reduzco la razón sílice-fierro, vale decir que le pongo menos sílice al horno, la viscosidad va bajando cuando estoy operando a 1170 grados Celsius. Pero, si me voy a 1200 grados Celsius, puedo ver, por ejemplo, un efecto contrario. Veo que menos sílice, vale decir que una razón sílice-fierro mayor, me da una viscosidad más alta que más sílice. Si estoy aquí a 1200 o a 1190 grados. Este tipo de cosas en estos gráficos de 2 dimensiones son relativamente simples de entender. Pero cuando nos vamos a un diagrama trifásico convencional y tratamos de tener estas cosas, a veces no es tan simple. ¿Y por qué levantamos estos 3 puntos? Porque cualquier buen metalurgista o alguna persona senior con mucha experiencia lo hace fácilmente en un diagrama trifásico y puede interpretar y más puede interpolar entre diagramas. Pero normalmente tenemos metalurgistas nuevos, o bien esto se hace en un ambiente de producción bajo bastante presión, que no da mucho tiempo a la interpretación y genera espacio a cometer errores. Con este tipo de herramienta, la capacidad de cometer un error es menor y hace que algún metalurgista no tan senior, va a decir un metalurgista nuevo con 1 a 3 años de experiencia, pueda hacer un análisis como esto con bastante precisión. Ahora, ¿cuál es el enfoque ideal para un cambio en la ventana operativa? Es primero evaluar el nuevo concentrado con precisión. Segundo, optimizar esta ventana. Que veamos, tenemos este concentrado, ¿cuánto es lo máximo que puedo poner? Y podemos jugar, como les mostraba en los gráficos anteriores, cambiando, volviendo al ejemplo del dismuto 2, 5, 10%, podemos cambiar un tanto este porcentaje de la mezcla, pero en el software. Y ahí optimizamos y decimos, mira, sabéis que el máximo quizás es un 7%. Entonces, en vez de empezar en 2 en la prueba, vamos a empezar entre 5 y vamos a llegar a 12 para ver si el software quizás está equivocado, podemos empujar un poco más. Esto además nos ayuda a identificar todos los otros efectos en cadena. ¿A qué nos referimos con esto? Subamos el grado de la mata, por ejemplo. Fácil. Pero nos damos cuenta después que nos va a subir la demanda de oxígeno. Y probablemente limitemos la capacidad de no podamos hacerlo porque
la planta de oxígeno no nos entrega más. O bien, al otro sentido, vamos a bajar el grado de la mata para poder fijar menos de este bismuto en el gas y mandar más al ánodo. Pero bajando el grado de la mata, convertidores va a estar más lleno de cobre y probablemente terminamos restringiendo la fundición porque algunos de estos efectos en cadena no fueron bien identificados. Después de esto, preparar la gestión del cambio. Aquí, gestión de cambio es un concepto grande, se ocupa en muchas partes, pero puede ser entendido como básicamente hacer un plan para hacer este cambio gradualmente y con los riesgos controlados. Y antes de todo, hacer los ajustes de operación antes de tratar el nuevo concentrado. Si que esta gestión de cambio nos dice, por ejemplo, que vamos a necesitar más oxígeno, podemos ajustar previamente la planta de oxígeno y ver si podemos hacer algo en la caja fría o con el backup durante la prueba para que esto no sea una sorpresa. Permiso. Después vamos a confirmar las predicciones recopilando y revisando datos de la planta. Aquí ya empezamos el ambiente de la prueba. Ajustamos los parámetros del horno y monitoreamos funcionamiento para mantenerse en la nueva ventana operativa. Normalmente, siguiendo este enfoque, es muy difícil que nos aparezca esa cruz roja que le mostraba recién y volver atrás, porque este proceso previo nos ayuda a hacer que eso no pase, porque la cruz roja salta aquí en el Excel antes. Les voy a mostrar ahora un ejemplo, voy a decir teórico, de un incremento del magnesio en la escoria en una fundición de cobre. Esta es la situación. Tenemos un cambio en el concentrado principal del horno que dará como resultado un 2,6% de óxido de magnesio en la alimentación desde el 1,1% previo. Seguimos la gráfica y tenemos el histórico y vemos que el promedio está en 1,1, pero a veces procesamos del orden de 0,5 hasta 1,5. Pero la nueva ventana nos están diciendo que va a llegar a 2,6. Vamos a estar aquí ahora. Pero el procedimiento dice, volvamos a las preguntas típicas, manténgase bajo 2. Es la mezcla. ¿De dónde viene el procedimiento? Probablemente acá le decimos rule of thumb, que es una regla de dedo, o bien un fundamento técnico que fue hecho años atrás o durante el diseño de la fundición. Las temperaturas del horno anteriores, antes del MGO, el incremento estuvieron del orden siempre de los 1210 hasta 1230. ¿Ok? Y la literatura nos dice que cuando aumentas el MGO, hay un aumento exponencial en la temperatura de fusión. ¿Qué quiere decir esto? De que el horno vamos a necesitar incrementar la temperatura para mantener la escoria líquida, lo suficientemente líquida, para no atrapar mata o metal blanco y mantener un sangrado estable. Pero la pregunta es ¿cómo? ¿Va a ir exponencial así? O sea, en 2% necesitamos 1240 y si llegamos a 2,6 vamos a necesitar 1260, con lo cual quemaríamos cualquier ladrillo. ¿O va a subir así? En 2% nos pide 1260 y vamos a tener que superar los 1300 grados para llegar a 2,6. Y no sabemos. Entonces acá quizás podemos ir a una prueba y ir subiendo de a poco. Es decir, vamos a unos 6, a unos 7 y vamos viendo cómo se mueve la curva. El problema está en que, para los que tengan alguna memoria de ladrillos, sobre los 1250 empezamos a cocer ladrillos, como decimos en español, o sea, empezamos a comer los ladrillos rápidamente. ¿Vamos a explorar esta forma o qué deberíamos hacer? Nada, pongámosle nomás un poco más de este nuevo concentrado con ese nivel, vamos a tener una escoria más viscosa, vamos a tener un arrastre físico de mata o metal a la escoria, más otros impactos, una escoria más espesa, más difícil de sangrar, o vamos a aumentar la temperatura
de funcionamiento del horno, y esta es una foto que a nadie le gusta ver. Es posible que tengamos mayor desgaste refractario u otros impactos. Podemos ver acá como tenemos una foto acá de un horno donde se cayó una parte importante del ladrillo. O bien necesitamos poner menos circulante para poder mantener esa temperatura y también evitar más combustible. Vamos a procesar menos cobre, vamos a gastar más dinero y vamos a romper el horno. Así es que, literalmente, subimos la temperatura. Otra recomendación es utilizar MPI para realizar estas opciones. ¿Cómo hacemos esto? Primero evaluamos la química de la escoria. Quizás la solución es cambiar alguno de los fundentes, cambiar la relación sílice-fierro o cambiar la relación sílice-calcio. Y también podemos ver otros impactos, por ejemplo, el cambio de la presión parcial de oxígeno o el enriquecimiento en idioma coloquial o la temperatura. Vamos a mirar ahora cómo fue el resultado de este ejemplo teórico. Para tener una mayor viscosidad de la escoria, hay que cambiar la temperatura de funcionamiento. Entonces acá tengo una gráfica donde vemos que tenemos aquí, en este ejemplo del magnesio, igual como les mostré antes, a diferentes razones de sílice y fierro, ¿sí? Más sílice a menos sílice, la temperatura que necesitaríamos para mantener una viscosidad relativamente baja. En nuestra experiencia, una viscosidad del orden de 0.2 a 0.4 es algo bueno que te permite mantener una escoria con menos de 1% de cobre y un sangrado de escoria bastante bueno. Después, por supuesto, de un buen tiempo de residencia o una buena decantación. Entonces, esta es la situación con más MgO o más óxido de magnesio. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pasa si aumentamos, por ejemplo, el grado de la mata? Ok, no vamos a calentar nada, pero vamos a aumentar el grado de la mata. ¿Qué ocurriría? Esta curva baja un poco. Si lo alcanzaron a ver, voy a hacerlo de nuevo, pero cambiando el grado de la mata, este ejercicio se hizo de 60% a 62%, y vemos que la viscosidad en general baja. ¿Me siguen ahí? ¿Alcanzan a ver la curva? Baja un poquito. Si ponemos atención a la curva azul, que es la que tiene menos sílice, está en 0.4 a 1220. Voy a dejar acá el punto rojo, voy a ir atrás. Y antes estaba en un pelito más arriba. Está 0.3, perdón, ahora, y antes 0.4. Trabajamos como 0,1% en viscosidad, cambiando el grado de la mata. Ahora, ¿qué pasa si ponemos un poco de calcio? Se me fue. Limestone, piedra caliza o cal. Aumentamos un poco esto y aquí podemos ver que hay un cambio significativo en la viscosidad. Entonces, si se fijan, yo no moví, en forma de propósito, no moví el cursor rojo del puntero láser. Si vamos 2 gráficas atrás, estábamos en esta condición, subimos la mata, bajó un poco, subimos el calcio, bajó otro poco. Entonces ahora podemos ver, por ejemplo, si nuestro horno era 1200 grados, ahora tengo una viscosidad de 0.4, perdón, 0.4, y antes, que estaba en el límite superior, pero antes estaba en 0.6, y inicialmente estaba en 0.6, perdón, y 0.5. Entonces podemos ver cómo, cambiándolo a la mata y poniendo un poco más de calcio, estamos bajando la viscosidad para poder procesar esta nueva alimentación. ¿Qué más podemos hacer? Cambiar el ratio. Entonces acá podemos decir, vamos a bajar, vale decir que es lo que le estaba comentando, y de una razón sílice-fierro de 0.7 a una de 0.95. ¿Qué decir esto? Vamos a bajar, bueno, aquí me equivoqué con el español, pero básicamente vamos a bajar la cantidad de sílice para tratar de operar, si nuestro horno, por ejemplo, opera entre los 1190 y 1210, para operar en una viscosidad del 0.5 al 0.3, que no está mal. Es una buena calidad. Ahora, si vamos a la lógica y a veces piensan, necesitamos más fundente porque estoy poniendo NGO, vamos a ir para arriba y vamos a tener una viscosidad peor. Y estos son parámetros
cambiar el grado de la mata, es poner un poco más de oxígeno, poner un poco más de calcio, me fue otra vez el nombre, piedra caliza o cal, son cosas que se pueden hacer. Son más caras algunas que otras, más oxígeno, más cal, más sílice, pero es mejor que partir en esta condición. ¿Ya? Entonces la respuesta acá, más cal siempre ayuda a la fluidez de la escoria, reduce la viscosidad, y la respuesta aquí es no siempre. Depende de todo los demás componentes de la escoria. Hoy en día no es fácil predecir esto con precisión a partir de la literatura con 5 o más variables. Si es que se dieron cuenta, aquí yo fui hablando de cambiar el grado de la mata, cambiar el cal o cambiar el óxido de magnesio, pero no estuvimos hablando de varias variables. Y algunas acá, por ejemplo, no hablamos de la cantidad de magnetita, payalita, o bien la cantidad de alumina. En algunos casos, poner lime va en la otra dirección cuando, por ejemplo, tenemos más alumina. También ocurre eso, pero tiene que ser evaluado caso a caso. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Seleccionar la escoria óptima y evaluar los efectos en cadena. Mayor grado de mata, por ejemplo. En el proceso agua abajo, ¿qué ocurre? Voy a cambiar la escoria en convertidores. Si es que el proceso sopla escoria en convertidores, voy a tener menos fierro, voy a cambiar mi cantidad de sílice que alimento ahí. Voy a ocupar más oxígeno, combustible, carga fría, fundente. Voy a tener que poner más tonelaje, distribuir los elementos menores como impurezas o metales preciosos. Cuando cambiamos la grado de la mata, también, por ejemplo, mandamos más arsénico o menos arsénico a la corriente de gases. Eso implica que la calidad del ano va a cambiar. Probablemente si tengo una fundición con concentrados limpios y subo la mata, voy a volatilizar más arsénico. Esto implica que voy a tener un ánodo con no el suficiente arsénico, lo cual me va a comenzar a dopar el ánodo para poder tener la calidad necesaria para la refinería. Hay que revisar. Oscar, discúlpame que te interrumpa, pero casi no se te escucha. Ok. ¿Podrías arreglar el micrófono, por favor? Muchas gracias. Gracias, Erika. ¿Me escucho mejor ahora? Sí, está mucho mejor. Gracias. Gracias. Me fui relajando y sentando hacia atrás. Revisar el equipo, actualizar si hay un plan, si es necesario, como les comentaba. Y ahora tenemos la capacidad de probar mejoras antes de llegar a este concentrado. Aquí les muestro un domo típico o una bodega concentrado con un reclaimer. ¿Por qué Glencore Tecnología ha desarrollado esta capacidad? Porque nuestro IceSmelt es una tecnología que está diseñada y construida para ser flexible y robusta. Este tipo de herramienta nos permite hacer muchos cambios y dar mucha flexibilidad. El baño fundido a alta temperatura, vigorosamente agitado en el IceSmelt, está muy cercano al equilibrio. Como les comentaba, esta agitación nos permite una muy buena fundición. Me olvidé comentarles que en la lanza lo que se ve dibujado ahí en café es básicamente una capa de escoria que se genera en forma calculada en la lanza para protegerla. Esta lanza sumergida, para los que tienen CT o Noranda, esta lanza normalmente puede llegar a operar hasta 2 o 3 semanas sin desgaste significativo. ¿Ya? Es similar a lo que podría tener una tobera operando en un CT o un Noranda. Y el nivel de enriquecimiento de este horno puede llegar a operar inclusive con oxígeno industrial puro, con 95%. No es muy poco caro, no muy económico. Normalmente las fundiciones que operan con IceSmelt operan del torno al 70 al 85% de crecimiento. El tamaño del baño pequeño de este horno también nos permite hacer una respuesta rápida y predecible a los cambios. Como les comentaba, este horno se llena y se vacía cada vez. Entonces, esto se tarda, por ejemplo, 15 o 20 minutos, digamos media hora en hacer un baño. En media hora, a la media hora siguiente, si algo cambia, el baño nos muestra rápidamente el cambio en la viscosidad y todo. Y además nuestros clientes internos y externos solicitan regularmente asistencia de nuestro equipo de expertos en el diseño para cambios operativos o fundamentales.
Ahora les voy a dar gracias por el tiempo y por su audiencia. Ahora vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Voy a distribuir un poco mi atención acá. Ya, no tenemos preguntas, puedo ver, hasta el momento. Ahora Ben acaba de prender su cámara y yo creo que Stanko is going to turn the camera on. There we go. In the English. Buenos días. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Very good. ¿Cómo estás, Benjamín? So we have a couple of questions, Oscar, but you'll need to translate for us, as you were aware. No, sorry, I can't see the questions, maybe because I was presented. Bueno, pero acá tenemos a Stanko y Ben, donde vamos a responder algunas de las preguntas que se han hecho en el chat. Erika, ¿podrías por favor ayudarme y leerles algunas de las preguntas en inglés a Ben o Stanko? Y después yo les traduciré la respuesta a la audiencia. Okay, so firstly, I'll just talk quickly about my experience, Oscar. So this presentation is based on my experience in the plant, working in the copper smelter for 15 years. Okay. Ben va a hablar de su experiencia con respecto a esta presentación. Esta presentación fue hecha en base a la experiencia de Ben trabajando alrededor de 15 años en una fundición de cobre. Yeah, so I've seen different ways of trying to deal with feed changes and plant changes, all the ones described here. I think people who work in the plant would be familiar with these approaches and the problems that they present. Lo que dice Ben es que esta tabla que mostramos con las preguntas fue una recopilación de su experiencia y las cosas típicas que tenía que hacer cuando habían cambios en la fundición. Y dice que obviamente las personas que están familiarizados con la fundición van a van a ver que son bastante típicas alrededor del mundo. Go ahead, Ben. And I guess from a Glencore perspective, we've certainly approached this in a different way recently, because a lot of our smelters traditionally had one or two set feeds with a fairly steady composition, and that's been changing lately. We've been getting more and more custom feeds sent to our smelters that we need to evaluate. Sé que estas herramientas se desarrollaron hace poco en Glencore, producto de que algunas de nuestras fundiciones que tradicionalmente procesaban uno o dos concentrados bastante estables, ahora se ven expuestas a tener que recibir concentrados del mercado y necesitamos una herramienta de evaluación como esta. And so that's been very successful. We've been able to now evaluate concentrates not only just before we treat them, but before we even purchase them. We can understand what that might do to our furnace and our operation. Claro, dice que esto ha sido una herramienta muy útil porque no solamente lo usamos antes de tratar un concentrado, sino que antes inclusive de comprarlo. Y voy a agregar que hacemos este proceso inclusive para el budget de algunas de nuestras fundiciones que son totalmente custom, que son completamente de terceros, en donde evaluamos la alimentación de años futuros para asesorar al equipo comercial. But I guess one of the very next questions from that is, have we done anything outside of Glencore? So the answer is yes. We've also done this with non-Glencore operations and helped them evaluate feeds and changes to their plant. And we'll talk a little bit more about other technologies as well shortly. Sí, bueno, como comentaba anteriormente, esto no solo lo hacemos dentro de Glencore, también hacemos este tipo de evaluaciones para compañías fuera de Glencore. Y voy a agregar, I want to add, Ben, also we can train the people to do it for themselves in each smelter. O sea, también agregamos que también hemos hecho entrenamiento para dejar la gente capacitada en alguna fundición en particular, Glencore y no Glencore, en operar este tipo de herramientas.
Okay, I'll let Stanko answer a question now. All right, so a question that we've received is about this package that we've discussed, MPE, and how that compares to other tools such as FactSage or the like. Okay, la pregunta que tenemos aquí es acerca de este paquete de software que se llama MPE y cómo se compara con otros software de base de datos como por ejemplo FactSage. So the packages are very similar in how they do their calculations. The main difference is how user-friendly and applicable the packages are to sites. La respuesta es los software son muy similares. Esta respuesta es para Víctor Montenegro. La forma en la cual calculan son muy similares y las bases de datos también lo son. La diferencia es qué tan fácil es para el usuario correr esta simulación. FactSage requiere un nivel de conocimiento un tanto más alto en términos computacionales y de software comparado con MPE. Es más user-friendly. But we use both of the packages at Glencore to be able to understand the systems, but we find MPE much better for the operations. Sí, y nosotros como Glencore ocupamos los dos. Estamos muy finalizados en usar FactSage y MPE, pero para los sitios normalmente recomendamos MPE por su facilidad de uso. I might pass back. There's potentially a question there for you, Oscar. I can see one there to do with the treatment of lead concentrates from Gregory. So I think that's one I'll leave for you to answer if you'd like. Ok. Gregory Jaime pregunta acá, ¿se promociona el uso del IsaSmelt en tratamiento de concentrados de plomo? ¿Algún avance y o diferencias en relación al concentrado de cobre? Gregory, el IsaSmelt es un horno para diferentes metales. Hoy día tenemos, si no me equivoco, 3 o 4 IsaSmelt operando con plomo en el mundo. Let me check. How many IsaSmelt we have running with lead then? 3 or 4 or 2? How loose I am? So in terms of Lead isosmelts, which have isosmelt license, we have 5 of those. 4 of those are currently in operation. Ok. Tenemos 5 licencias de IsaSmelt para plomo operando, de los cuales 4 están en operación. ¿Algún avance o diferencia en relación con el concentrado plomo de cobre? Jaime, son concentrados totalmente diferentes, partiendo por la temperatura de operación, por ejemplo. La temperatura de operación del plomo, de fusión de plomo, es mucho más baja que la del cobre. Por lo tanto, la tecnología es la misma. Si vemos el video que está corriendo atrás, es el mismo concepto, pero la temperatura de operación es diferente y los fundentes que se usan también son diferentes. Acá se ocupa carbon coke, etc. Pero es el mismo concepto. Una correa, entra todo y sale el bullion o bien un proceso más refinado. Tenemos una operación de Glencore que se llama Kazzinc, que está en Kazajistán, que es uno de los más grandes que opera, y en particular ese horno opera por campaña. Así de flexible es el IsaSmelt. Operan una cantidad de meses con concentrado de plomo, después lo apagan, lo limpian, le cambian los ladrillos y operan concentrado de cobre por otra cantidad de meses. Ok, esa es la respuesta para ti, Gregory. Espero haya sido satisfactoria. Si tienes alguna otra pregunta, bienvenidas para hacerla. Tenemos acá otra pregunta de Alejandro Vargas. Ben, Stanko, do you want to answer the Alejandro's question? Yes, I think to add to the sorry, which one was that? Let me just check. Yes, for the X-rays. Yes. In terms of that, I think the
the best way for us to answer that is that, yes, we need to know the analysis and of the concentrates to be able to solve both the energy balance and the mass balance from the smelting process. And us doing X-ray diffraction or analysis is critical for that. But it's not necessary. We have our own tools that we can use to be able to understand just from a chemical assay what is the impact on the process. Bien. La pregunta aquí de Alejandro fue si se realiza caracterización por rayos X en los concentrados previo al tratamiento. La respuesta es sí. Necesitamos saber qué es lo que está por entrar al horno en términos de análisis químicos y mineralogía. En resumen, necesitamos saber esto para poder hacer el balance masa-energía y la estimación de la calidad de la escoria y la mata. Se hace, normalmente se llama XRF, que es espectropedía de rayos X, y hay diferentes máquinas con diferentes precisiones. Hay un balance ahí entre precisión y tiempo de análisis, que es el que hay que llegar, pero sí se requiere y es básico en la mayoría de las fundiciones en el mundo. Oscar, I'll answer the question from Victor Montenegro. Okay. The question is basically, what's the benefit of using MPE compared with other tools? Okay. So there's a couple of points to make there. MPE, we like to use that because it is Excel based, makes it easy to integrate with your existing tools and calculations and log sheets at site. Ajá. Ok, acá un complemento a la pregunta de Víctor Montenegro de cuál es el beneficio de usar MPE en lugar de FactSage. Y la respuesta, lo que estoy añadiendo acá que ven es que básicamente es un add-in para Excel, es basado en Excel. Entonces es muy familiarizado, es muy fácil de aprender a usar dado que es una herramienta de Excel. And the other point on the training for MPE is it's a little bit easier to learn and utilize for the plant metallurgists at site. So it doesn't require, I guess, deep knowledge of thermodynamics or how to use FactSage. So we can teach people how to use this system with their plant data in several days. Sí, y la otra ventaja es que al ser fácil de usar, nosotros podemos enseñarle a alguien en Excel con sus datos de planta en un par de días. Y no requiere un conocimiento profundo en termodinámica o en cómo funciona un software como FactSage para poder usarlo. And the final point there to elaborate on the training, what we usually do is get a site some temporary licenses. We will train them how to use MPE. We'll use their site data to do worked examples, similar to what we saw in this presentation. So that the team at the site immediately gets some benefit and understanding of their own process. Y para elaborar un poco más en el entrenamiento, lo que hacemos es que empezamos con una licencia temporal, como la prueba gratis de 30 días, típico software, en donde podemos entrenar al grupo de metalurgistas de la planta, en donde podemos enseñarle con sus datos de planta hacer un ejercicio similar al que vieron hoy día en la presentación. ¿Qué es la ventaja de esto? Es que obtienen un beneficio inmediato del entrenamiento. El entrenamiento les entrega un resultado, alguna pregunta que tengan, lo cual es bastante fácil de ver el beneficio y sentirlo, antes de tener un compromiso mayor a comprar licencia y un entrenamiento de mayor alcance. Okay. I think the last question we got from Gregory Jaime is talking about the polymetallic concentrates. Perdón, respecto a la última pregunta, tenemos una pregunta por Gregory Jaime. Generalmente a los procedimientos dice aquí la exposición basada generalmente en procedimientos operativos y tratamiento de concentrados limpios, pero ¿se tiene caracterización en el tratamiento de concentrados polimetálicos? Gregory, la respuesta es sí.
lo que hicimos acá es mostrar un concentrado limpio que trae un grado de MgO o óxido de magnesio en el futuro y cómo lidiar con ello. Pero en los ISASMEL que tenemos hay concentrados polimetálicos operando. En algunos procesos hay un ISASMEL operando en África, en donde es un concentrado de cobre alto en cobalto, por ejemplo, en donde ellos en el ISASMEL funden el concentrado, sacan el cobre en la mata y el cobalto en la escoria, y después hay un proceso siguiente que saca el cobalto. Esta es una evaluación de flowsheet que normalmente hacemos en estudios, donde podemos estudiar el concentrado que tú tienes. Contáctanos si estás interesado. No olvidé de avanzar una lámina. Ahí está el correo en donde nosotros regularmente podemos estudiar el concentrado en particular polimetálico y proponer un flowsheet. ¿Qué es un flowsheet? Es una integración de diferentes tecnologías para extraer los metales que tú deseas. En teoría, tú puedes partir de un concentrado polimetálico y tener cobre, oro, plata, cobalto en productos comercializables a la salida de tu flowsheet. Y lo digo en teoría porque el límite está en cuándo se vuelve económicamente viable. Siempre podemos avanzar en más hornos o diferentes tecnologías, como pueden haber ahí un molino o una tecnología de flotación o de lixiviación, pero va a depender de cuándo se vuelve económico o antieconómico hacerlo. Pero es un ejercicio típico de ingeniería donde podemos hacer esa evaluación. Ok. Creo que con esto ya estamos terminando. Le agradezco su participación. En este momento estamos lanzando un poll, que es una pequeña encuesta que les agradecería puedan completar. Les va a tardar del orden de quizás 30 segundos o 45 segundos en llenarla. Así que les pido por favor que completen la encuesta y si alguno tiene algo más que quiera preguntar o decir, vamos a dejar el chat abierto para las preguntas por unos próximos 10 minutos. Y si alguien quiere hablar algo, también les permitiría levantar la mano y hacer alguna pregunta o conversar con nosotros, algunos de los integrantes del equipo, si quieren quedarse en la sala. Para los demás, siéntense libres de ir y por favor completen la encuesta. Nos ayudaría mucho a seguir mejorando nuestro tipo de clases magistrales o webinars. Muchas gracias, Oscar, y muchísimas gracias también a Stanco, a Ben, Cristian y Alejandro, que nos acompañaron, formaron parte del panel. Y como lo menciona, muchísimas gracias también a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Eso es todo. Nos vemos para la próxima, para el próximo, webinar. Saludos a todos.